fotografías entraron en un gran salón, parecido al anterior pero de 2 pisos y amplio, con pinturas colgando tanto griegos hasta modernos en su mayoría de monstruos tal como Bekzinski. Siempre Hermenio se estremecía al ver esas pinturas, pero agradecido de ver objetos prehispánicos que sus compañeros recuperaron en otros países. Avanzaron por el pasillo envuelto en silencio, en lo alto veía una biblioteca de libros polvorientos en su mayoría sin descifrar, las lámparas mostraban la obsesión de aquel lugar por hallar la verdad y frente a ellos estaba su maestro, un hombre alto con cabello negro hasta los hombros y una gabardina oscura, estaba sentado, o mejor dicho estaba meditando con velas alrededor, abrió los ojos lentamente y con aspecto sereno los miró y sonrió. Igor miró alrededor, había 3 de sus compañeras leyendo, sus ropas eran del mismo color, capas blancas con símbolos de un colibrí, a su izquierda 4 hombres en distintas mesas pequeñas, escribiendo y murmurando, vio a 2 que meditaban. El maestro al que Igor solía llamar Merlo, pues le recordaba a aquel mago y también por su apellido, siempre se mostraba afable y risueño con todos, oscilando entre la seriedad y lo juguetón. Merlo les indicó que pasarán y señaló la puerta, entonces habló con tono de alguien rozando la tercera edad. Pasen, ya los alcanzo. Entraron a su oficina, vieron varias fotografías que ambos, un escritorio viejo con adornos y 2 asientos, paredes viejas y tapizadas, una pintura colgando, era un joven atractivo de largos cabellos negros que tenía una leve sonrisa y tenía su mano derecha sobre su cabeza, parecía del siglo XVIII, se sentaron y Hermenio vio una foto de Merlo con el presidente de México en lo que parecía ser una casa de campo, sostenían armas, otras eran fotos de lugares al azar, Italia, China, Japón, España, Argentina y varios países de Latinoamérica. Igor vio cráneos humanos en un estante excepto por uno con cuernos, parecía tan real, y en el centro un símbolo parecido a una espiral. Escucharon los pasos de su maestro, entrando y cerrando la puerta y suspirando, y preguntando, ¿y cómo les fue en ese pueblo? Ya me enteré de lo que pasó, este caso hizo preocupar al presidente, saben, y a mí también, no es caso cualquiera. Se quedó mirando a un lado, parecía que miraba a la nada. Igor y Hermenio se miraron, como si eso fuese inaudito. Ha habido casos que han sacudido a la sociedad, claro, pero nunca que preocupasen al presidente. El caso de la muerte blanca realmente preocupó a su maestro, pues estos corrieron peligro, pero ahora este también. Hermenio fue el primero en preguntar. ¿Se puede saber por qué? No es como si él estuviera en peligro. Maestro, ¿puede darnos algunos consejos sobre este caso? Igor y yo creemos que es un asesino en serie, pues su método es similar a otros asesinatos. El maestro asintió, están en lo correcto, y las noticias ya están hablando de ello, les pediré que sean cautos como siempre. El presidente me envió las siguientes fotografías que capturó la fiscalía allá en la ciudad de Oaxaca. Igor se rió, hasta que finalmente hace algo la fiscalía, por lo regular la justicia se pierde entre tantos papeles. Hermenio asintió y ambos miraron la carpeta cuyo título era Ritual, e Igor intrigado la abrió, entrecerró los ojos y luego se maravilló, parecía absorto y horrorizado como si no creyese lo que ve. En total eran 5 fotografías desde varios ángulos y distintos lugares, algunas de cámaras de seguridad y otras del celular de algunos policías. La primera era de un montón de árboles, pero cuál pequeña figura se veía al sospechoso, de aspecto siniestro caminando entre arbustos, vio que no era humano, o bueno, no parecía humano, parecía un disfraz que sacan en comparsas en Día de Muertos. La cámara estaba en lo alto de un árbol, vio que su cabeza eran 2 cuernos enormes y caídos, quizá del tamaño de un brazo, y notó cadenas alrededor. Hermenio vio la otra y era de un celular, era de noche y notó que en la rama de un árbol estaba algo sentado viendo a la cámara, eran 2 puntos brillantes y la silueta de un hombre, parecía que le sonreía, solo esperaba que quien la tomó estuviera vivo. Que la persona que tomó la foto fue asesinada. Hermenio se sorprendió y preguntó que cómo. El maestro dijo, su vecino lo encontró colgado de un árbol con las entrañas de fuera y su esposa e hijo fueron decapitados. Eso es cruel, ¿qué clase de enfermo haría eso? Creí que solo niños mataba a este tipo, en serio hay que atraparlo cuanto antes. ¿Dónde pasó esto?, preguntó Hermenio. En un pueblo en las afueras de la ciudad. Las autoridades lo atribuyeron al narco y la gente se enfureció pues el hombre era honrado y trabajaba en el campo sembrando café. Asumo que no quiere ser visto por nadie, su objetivo no parece concreto. Igor dejó la foto en el escritorio y tomó las otras 2. Una era en un campo angosto y lleno de maleza y ganado, estaba en una finca metiéndose a un bosque, lo reconoció por su vestimenta similar a un arlequín, y sus cuernos, pero llevaba algo en sus manos que no reconocía.
Observo la otra era aterradora, era tomada desde un ángulo oculto, eso parecía pues notó que ramas obstruían la cámara, y vio aquel arlequín de perfil, ahora un poco más visible, sí traje rojo con negro, carmesí, cadenas en su cintura de la cual colgaba un cuchillo enorme, en su hombro vio un cráneo y en su cintura igual, varios cráneos y una que otra máscara que solo mostrarían sus ojos, parecía todo hecho de un material refinado y desconocido, sus manos se veían alargadas y sus dedos picudos, su aspecto denotaba que llevaba una capa de color negro y entonces vio la parte superior de la foto, eran cuerpos colgando, y detrás de un árbol vio una niña, sabía que era una niña, estaba asustada y llorando, colgaba de un árbol, miró de nuevo al arlequín, sus ojos eran rojos y su rostro oculto por una máscara blanca con adornos dorados solo pudo soltar la fotografía. Hermenio también se estremeció al ver las fotos y se llenó de una ira y decepción al ver el mundo en que vivía, y cómo tenían que lidiar con locos para mantener a raya la cordura de la gente, su tranquilidad y paz, sus ilusiones y ellos eran los navegantes del abismo y la oscuridad de almas corruptas. Entonces los dos miraron la última fotografía, era el arlequín dando la espalda, en un páramo desolado y a oscuras, delante de este se veían 3 camionetas, el arlequín estaba parado y observo que la foto fue tomada desde una altura media, en la cima de un monte, había 6 hombres tirados, 2 de ellos sin cabeza, y los otros estaban recargados en las camionetas, muertos y sangrando del pecho. El maestro habló, esa foto fue tomada por un escuadrón militar, estaban en una operación especial, aquellos hombres eran narcos de la zona sur, al parecer iban a recoger mercancía pero se encontraron con el arlequín, de inmediato ordenamos que fotografiaran y no intervinieron, su misión era descubrir el escondite de estos sujetos y eliminarlos, fue cuando se detuvieron al ver a este sujeto en medio de la nada, y tratando de intimidarlo. Maestro, ¿está bien?, dijo Hermenio preocupado al ver que cómo se tragaba su saliva y observarlos con miedo. Igor no paraba de anotar, estaba como poseído cual si lo que escribiese cambiase la literatura o el periodismo con vehemencia. Anotó la máscara del vacío. Igor sentía que este individuo quería corromper la inocencia, por eso vio a una niña ahí amarrada de sus pequeñas manos, recordó el caso de Jimena, la niña desaparecida de 9 años en Tlaxiaco allá en la Mixteca y el parecido con ella. Y otro de un joven de la ciudad de Puebla que vio ahí colgado en la foto y que sabía estaba desaparecido hacía un mes. El maestro observó a Igor e intuyó lo emocionado que estaba, no podía comprenderlo del todo, estos dos eran los mejores del lugar. El maestro retomó la narración, uno de los soldados vio como ese sujeto tomó una cadena con la mano derecha, y de un movimiento rápido decapitó a 2 de los hombres, de un corte, los otros hombres trataron de disparar pero no fueron rápidos, no tan rápidos como él solo extendió los brazos y los 4 hombres salieron volando, cayeron muertos, chocaron contra las camionetas y se desangraron, después ese sujeto se quedó parado y se echó hacia atrás, haciendo una pose de rueda y sonrió. Los soldados huyeron, entre gritos e insultos subieron a las camionetas y se fueron. Igor preguntó, sin dubitar. Maestro, dígame qué pasó con las víctimas, el bosque que hay de esos lugares. Igor, siempre eres curioso, y no dejas nada suelto, nuestros hombres se dividieron y fueron a esos lugares junto con las autoridades de dichos municipios y estado, en el bosque se encontraron 10 víctimas todas fallecidas en su mayoría de 16 años, y los hombres del páramo eran narcos, los decapitados eran líderes de un cartel del sur, los carniceros se hacían llamar, la prensa ya está al tanto y el internet también. Igor sacó su teléfono del bolso derecho y vio la hora, eran las 4 de la tarde, y el clima era frío en aquellos aposentos lejos del ruido de la ciudad. Miró a su maestro y observó a la fotografía en el lado derecho, era él y el detective fallecido cuyo origen sabía que era asiático. Entró a internet rápidamente, viendo qué noticias estaban publicando, y estas no hicieron esperar, los cuerpos encontrados eran tendencia en los periódicos importantes del país, y ya la gente estaba empezando a sacar vídeos sobre el extraño caso. El asesino de niños lo llamaron, entre los comentarios decían lo común, el país está perdido, y cosas como que ese animal no merece vivir, no había quien sacaba viralidad de ese tema, diciendo cosas que era el cartel y el gobierno no haría nada e Igor se rió. Créanme, esto es mucho peor que un simple grupo armado, pensó al ver el teléfono. Hermenio lo miró y le dijo que mejor dejara el celular pues las noticias verdaderas las sabemos nosotros, no ellos. Se levantaron y se despidieron de su maestro, cruzaron el umbral de la puerta y se dirigieron a su despacho privado, iluminado por 3 focos de débil luz amarilla, notaron que en su escritorio ya tenían muchas carpetas con el título de Arlequín.
Al abrir las carpetas notaron fotografías que no habían visto antes, cosas que revelarían la intención de este asesino, y a Igor le ampliaría la perspectiva del caso y Hermenio le generaría confusión y cierta repulsión.